3, 2, 1. Buenos días, espero se encuentren muy bien. Les doy disculpas porque esto lo hacemos en directo y muchas veces el internet comienza a caerse. Les estaba hablando sobre Mateo 26, versículo 41. Jesús estaba con los discípulos en Getsemaní y el Señor quería ir a velar y a orar, pero también le dice a los discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Estamos en este mundo donde nos toca vivir en una naturaleza pecaminosa. Recuerda que después del pecado de Adán y Eva, nosotros, todas las personas, nacimos en una naturaleza pecaminosa. Sabemos de que Jesús vino y murió en la cruz para hacernos libres de todo eso, para los que queramos creer en Él. Él les da una instrucción a los discípulos, pero cuando Él baja, ellos ni siquiera estaban orando, estaban durmiendo. Nosotros tenemos que estar despiertos. Cuando dice velad, estar despiertos, oren. Los discípulos dormían. Estamos en un mundo donde no podemos dormir espiritualmente. Tenemos que estar despiertos, tenemos que estar orando y tenemos que estar velando, porque sabemos de que el enemigo nos va a venir a traer tentaciones. El enemigo viene y trae tentación, ¿para qué? Para hacernos caer. Cuando las personas han sido débiles en la parte sexual, el enemigo va a venir a atacar por esa área. Cuando las personas han sido débiles aún con adicciones a licor o a drogas o a tantas cosas, el enemigo se les va a meter por ese lado para venir a traer tentación y hacerlos caer. Por eso tenemos que estar en comunión con Dios, velando y orando, como el Señor le dijo a los discípulos. Porque luego dice la palabra de Dios: para que no entres en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto. Pero mira lo que dice: pero la carne es débil. O sea, estamos viviendo en un cuerpo que es carne, en un cuerpo carnal. Y cuando la persona es una persona carnal, bíblicamente nos está hablando, o se entiende como cuando una persona está actuando independientemente de Dios. Cuando esa persona no está con Dios, cuando no tiene esa relación o esa comunión con Dios. Entonces, esa persona está viviendo en la carne, y como vive en la carne, está viviendo en su propia naturaleza, no está viviendo bajo la voluntad de Dios, sino que vive bajo su propia voluntad. ¿Y qué va a pasar ahí? Que no vamos a tener dirección de Dios ni la dirección del Espíritu Santo. Recuerda que nosotros, como hijos de Dios, dice la palabra que el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Y así como el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, nosotros tenemos que tener dirección de Dios, dirección del Espíritu Santo en todas las áreas de nuestra vida, y más en el área de la carne, ¿sí? Por eso Él dice que oremos para que no caigamos en tentación. Sabes que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y lógicamente la persona se deja llevar por los deseos de la carne y fácilmente va a caer en tentación. Por eso la carne, en el diccionario bíblico, nos habla de que es la parte terrenal del hombre y tiene sus concupiscencias y a la vez sus deseos carnales. Por eso nosotros, como seres humanos, como hijos de Dios, no nos podemos concentrar en los deseos de la carne, ni en las concupiscencias, ni nos podemos centrar ni en los deseos carnales. ¿Dónde comienza todo? Todo comienza acá, en la mente, en los pensamientos. Cuando tú comienzas a maquinar todas esas debilidades que tú tienes, todos esos deseos de la carne, entonces le vas a dar ventaja a la tentación. Y luego de la tentación viene la caída, que es el pecado. Y recuerda que el pecado, la paga de él es la muerte. Por eso no debemos de pensar en las cosas de la carne. Nos habla acá en la palabra, en Romanos, en el capítulo 8 y en el versículo 5. Mira lo que nos dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces tenemos que pensar en las cosas del Espíritu. Las cosas de la carne, dejarlas a un lado.
Y hay una cantidad de lista de obras de la carne, donde nos hablan de la fornicación, del adulterio y una cantidad de cosas que el Señor quiere que dejemos a un lado, ¿sí? Por eso tenemos que comenzar a dar frutos. Y los frutos comienzan a partir de los pensamientos. No demos más rienda suelta a los deseos de la carne. Tenemos que vivir más en comunión con Dios, en la oración, en ayuno, en lectura de la palabra, para que así no podamos caer en tentación. Así es como nosotros vamos a vencer la carne. Tenemos que buscar la guía del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña y nos dice, haced morir las obras de la carne. ¿Sí? ¿Y cómo la vamos a hacer morir? A través y por medio de la vida que nos da el Espíritu Santo de Dios. Solo Él y a través del Espíritu Santo podemos recibir esa ayuda donde nosotros podemos estar alejados de los deseos de la carne. Mira que es algo que la gente dice, es que yo no puedo con esos deseos, no puedo con esa tentación. Nosotros sí podemos. Ya el Señor nos dio la clave para estar alejados de los deseos de la carne. El Señor nos dio la clave para no caer en tentaciones y es a través de tener una comunión con Él. Siempre, cada vez que lleguen pensamientos negativos, pensamientos de tentación, de pensamientos de la carne, tú tienes que llevar ese pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y vas a comenzar a confesar la palabra y te vas a dar cuenta de que todo eso comienza a irse de nuestras vidas. Las consecuencias de obedecer a Dios o ser guiados por el Espíritu Santo nos van a traer bendiciones. Pero cuando nosotros nos dejamos guiar, desobedecemos y nos dejamos guiar por los deseos de la carne, entonces vamos a tener consecuencias nefastas y consecuencias muy terribles. Por eso, el Señor Jesús nos enseña hoy estas cosas importantes, donde nos dice de que debemos de luchar contra la carne. Y una es velar y la otra es estar orando, ¿sí? ¿Por qué velar? Porque debemos de estar atentos. Y cuando velamos, estamos siendo vigilantes, estamos vigilando a no caer en estas cosas. Tenemos que estar vigilantes con nuestros pensamientos, pero a la vez Él nos dice que debemos de orar. Y cuando nosotros oramos, es cuando tenemos esa comunión con Dios y vas a recibir la dirección del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra de hoy, Señor. Gracias, Señor. Oro por cada persona que nos ve. Hay muchas personas que están flojos en la oración. Y yo te clamo por ellos, Señor, para que avives el corazón de cada uno de ellos, Señor. Aviva su alma, Señor. Avívalos para que comiencen a tener una relación personal contigo, Señor. En comunión contigo, en oración, pero también en la lectura de la palabra. Hoy deshacemos todas las obras de la carne, Señor. Hoy renunciamos a toda obra de la carne, Señor, en el nombre de Jesús. Renunciamos a todos los malos pensamientos que llegan, Señor. Pensamientos que no vienen de ti, Señor. Renunciamos a ellos en el nombre de Jesús, Señor, y los llevamos cautivos a la obediencia a Cristo. Padre, oramos para que tú nos ayudes, Señor, a través del Espíritu Santo y nos guíes para mantener una buena relación contigo, Señor, para estar libres de tentaciones y aún tener pensamientos, Señor, pensamientos en el Espíritu. Señor, te doy gracias por cada una de las personas que nos ve. Bendíceles y oro para que cada persona que tenga quebrantos de salud, seas tú colocando tu mano poderosa y sanadora sobre cada uno de ellos, Señor, y trayendo sanidad. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Nos vemos queriendo ir mañana a esta misma hora, a las 7. Te invito hoy a nuestra iglesia Comunidad Cristiana de Fe, acá en Río Negro. Fuego de Dios, tenemos nuestro servicio. Te invito para que nos acompañes, recibas palabra, para que alabemos y adoremos al Señor y para que sientas esa presencia linda del Espíritu Santo que siempre nos visita a cada momento en ese lugar. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Nos vemos queriendo ir mañana. Bendiciones. Chao.